Bien, bueno, vamos a comentar lo que era nuestra tarea con respecto a ver, permítame, pongo la presentación. Con respecto a, creo que es esta, ¿no? Ay, no la tengo acá. Bueno, era con respecto a las características que se deben de tomar en cuenta para la transportación de las mercancías. Habíamos mencionado que dentro de ellas, espérenme, déjenme abro la otra desde acá, no es que no sé por qué ahí no está la presentación. Logística. Ok. Habíamos mencionado que, bueno, con respecto a la tarea, debíamos de determinar cuáles eran los factores para elegir la mejor opción para el transporte de las mercancías. Y habíamos mencionado que con respecto a esta, existían varios elementos a tomar en cuenta. Primero de ellos estaba la parte de... Espérenme. La parte de la clasificación de las mercancías. La primera de ellas iba a ser la clasificación de las mercancías. Seguido de esta iba a ser los tiempos de entrega, dimensiones y especificación de manipuleo o manipulación. Y ¿cuál era la última? Disponibilidad y costos. Disponibilidad y costos, sí. Perdón, es que en esta presentación se borró. Ok, no sé quién guste iniciar, Jacqueline, Erika, no sé si Alexis está por ahí o se desconectó. Alguien que exponga su caso. Bueno, yo ya había mencionado que es para mercancía, no, sí, transportación de secos. Y bueno, sus factores de que lo determinan, pues es la clasificación dependiendo de la mercancía. En este caso, un procedero también podría ser, como lo decían los compañeros en la otra clase, entraría en este contenedor. Y el tipo de entrega, como de un lado a otro llega el traslado. Ajá. Y cómo tiene que ir, ¿no? En qué contenedor tiene que ir. Ok. Su traslado también debe de ser, bueno, si va a ser por marítimo o vía terrestre. Sí. Sus dimensiones, dependiendo de la dimensión de la cantidad que se vaya a exportar o importar. Okay. Y también su manipulación en su trayecto, me imagino que es eso, ¿no? La manipulación de cómo se tenga que transbordar de un contenedor a otro, ya sea, como le decía, empaletizado o en las tarmas. No. Pues se refiere a la parte de, espérame, es que no sé por qué se va a ver, espérame, aquí ya tengo la presentación. Las dimensiones y especificación de manipulador. Precisamente se refiere a esa parte, ¿no? Si en este caso tenemos un producto que excede de dimensiones para lo que es un contenedor, tendríamos que buscar o ya sea otro tipo de contenedor o la otra, inclusive si nos vamos todavía más extremos, otro tipo de transporte. ¿Ok? No sé si recuerdes, bueno, en una sesión pusimos un video de la transportación de unos tanques, pero tenían un exceso de dimensión bastante amplios,
Creo que está en esta parte. No lo tengo, lo tengo en la otra presentación. Que eran unos tanques totalmente enormes, o sea, que tuvieron que ser enviados en un buque especial, inclusive llegaron al puerto de Altamira, en Tamaulipas, iban a llegar a la región de Pachuca, perdón, a la región de Hidalgo, cercanos a Pachuca, a Tula, perdón. Y tuvieron que mover, en primer lugar, tuvieron que pedir permisos especiales para el cierre de vialidades, para la movilización de puentes, o sea, tuvieron que rentar grúas para elevar los puentes, porque eran tan grandes que no pasaban. Inclusive hicieron caminos alternos porque había algunas secciones de la carretera que eran túneles y hicieron algunos caminos alternos para poder seguir movilizando eso, ¿no? Entonces, muchas veces eso influye, no solamente es inclusive un contenedor, ¿no? Sino también visualizar otros elementos, ¿no? A lo mejor, como en este caso, la parte de contratar buques especiales para que nada más muevan esa pieza, ¿no? Ajá, aquí el punto es la clasificación, porque ya de ahí pues ya se siguen los demás puntos. Ajá. Para que se pueda, pues pueda disponer el producto en una mejor, la disponibilidad, pues, bueno, en sí, lo que me determina es la clasificación de mercancía. Ya de ahí, lo que va de acuerdo, ya es el costo, el cómo llega, qué contenedor tengo que elegir, para que ya ¿Pero hiciste algún caso específico de algún producto? Sí, no puedo cuál, porque es que no, pero sí. Puede haber, de frutas. Ok, ¿de dónde a dónde se movilizaba? De Canadá. Ajá. De México a Canadá. De México, ¿vas a exportar frutas? ¿Qué tipo de frutas? Aguacate. Aguacate. Ok, aguacate, algún punto es que hay que ser muy, muy específicos. ¿De dónde sale y a dónde llega? Me imagino que saldría de Uruapan, Michoacán, o bueno, de Michoacán, de alguna región de Michoacán. Ajá, pues como tal región no le puse, pero sí le puse de que salía de México y tiene que llegar a... Ok, ¿y cómo la vas a movilizar? Bueno, con percederos. Ok, entonces... Como son frutas frescas que tienen que llegar, entonces yo ahí me puse lo que era refrigeración. Ok, un contenedor carrier, refer, perdón. Y tenía que transbordar por marítimo, porque como son pedidos que tienen tiempo, entonces pues no tanto es la urgencia, entonces como marítimo. Ok, ¿de dónde a dónde, de dónde sale? ¿Pero de qué puerto? Del puerto de Veracruz. Ok. Puede ser de Veracruz o también está el otro de Manzanillo. Ok, pero depende mucho también a qué región de Canadá vayas, si vas del lado de la costa este o de la costa oeste. No sé a qué parte de Canadá lo llevabas. ¿No? Ok, bueno, también todo eso se tenía que especificar, por ejemplo, si llegas a la región de ¿cómo se llama? De Montreal, obviamente entonces si te conviene movilizar la mercancía al puerto de Veracruz, de ahí se embarca hacia la región de la zona del Labrador, todo lo que es la zona de los Grandes Lagos. Es que como tal ya no puse ahí porque bueno, igual nos explicaron lo de los, porque también hay un contrato donde es de los fletes y de eso, entonces ya de ahí depende de dónde dejemos la mercancía. Y ya de ahí, partiendo de ahí, ya depende del otro proveedor, ¿no? O del comprador. Bueno, pero tenían que hacer, bueno, en este caso tenían, sí, ya sé a qué te refieres, te refieres a la parte de los Incoterms. En este caso tendrían, o sea, ustedes harían todo el ejercicio como si realmente tendrían que llevar el producto hasta la puerta de la fábrica del cliente. ¿Ok? Bien.
Espérame, veo aquí una mano levantada. Adelante, Erika. Profe, es que yo también, yo hice el ejercicio, pero viceversa de mi compañera de Ok. Canadá, México. Sí, sí. Pero es muy difícil encontrar información. O sea, a mí me costó mucho, mucho, mucho buscar y lo hacía yo de diferentes formas y escribía yo diferente y en verdad que no hay, o sea, yo quería encontrar la información así como usted dice, que dijera, ¿no? O sea, sale de tal puerto, o sea, que explicara, ¿no? De X mercancía o de Ujú. otras, pero que explicara, ¿no? Sale de tal puerto y a lo mejor tiene que pasar por tal país o por tal, pero no, bueno, yo no encontré, no pude encontrar esa información. Por eso es que yo tampoco así como que fui muy específica en ese sentido, porque para empezar me costó mucho trabajo encontrar y lo poco que encontré no era lo que yo esperaba. Ok. Bueno, si gustan, vamos haciéndolo poco a poco. En este caso, ¿tú qué estabas movilizando, Erika? Semilla de lino. Semilla de lino. La Sí, movilizabas de Canadá sí, hacia México. sí, y fue ay, espéreme, es que acá lo tengo mi trabajo. Era espéreme. Mm, mm, eh, 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 mm, Saska, Saska, Saskatchewan, Saskatchewan. sí, Ok. a Manzanillo, México. ¿Hacia qué parte de México? Manzanillo, Manzanillo. Ok, es que Saskatchewan está del lado de, si no mal recuerdo, del Pacífico. O sea, está más cercano al Pacífico. y creo que ellos no tienen puerto, sino más bien como que transportan la mercancía al puerto más cercano. Claro. Bueno, en este caso, no miento, está del lado de Saskatchewan, está del lado del Atlántico. Espérame. Me lo visualizo en el mapa. Ah, no, sí, ya. Es que está como en forma intermedia, Saskatchewan. Mira, en este caso, lo que se puede hacer por cuestión de costos, bueno, es que quizás el ejercicio era un poquito más sencillo. No tendrían que haberse complicado tanto. En este caso, bueno, como es una región central, pues no tiene acceso al mar como tal Saskatchewan. Lo más conveniente era movilizar la mercancía. En primer lugar, bueno, vamos a ir definiendo cada uno de los puntos, ¿no? Por ejemplo, en clasificación de la mercancía sería un contenedor. ¿Qué tipo de contenedor es, Erika? Seco. Contenedor en seco. Contenedor de carga seca, ok. Entonces, bueno, tendrías que contratar un contenedor de carga seca. Para los tiempos de entrega, pues serían aproximadamente pues, como unas 3 semanas aproximadamente en lo que se moviliza la mercancía. A eso sí lo encontré. Creo que decía de 25 a 45 días, dependiendo si era 25 y 40 días, dependiendo si era sola una carga o era consolidada, pero pues en este caso lo manejé como una sola carga. Una sola carga, ¿no? Para ser más eficiente. Bien, entonces, en primer lugar, bueno, haciendo uso de lo que eran los tipos de transporte, íbamos a hacer un transporte multimodal que movilizara en primer lugar la carga de Saskatchewan a Vancouver. De ahí de Vancouver se ponía en forma marítima hacia lo que es la región de Manzanillo. Sí, me dijiste Manzanillo, ¿verdad? Sí,
Ok, ¿y de ahí a qué punto de... o ahí se quedaba en Manzanillo? ¿O ya ahí Ahí. quedó? Sí, ahí. Bueno, entonces, aún así utilizas un sistema multimodal, porque en primer lugar tienes que movilizar la mercancía en tractocamión de Saskatchewan a el puerto de Vancouver y de Vancouver a Manzanillo. Entonces, en cuestión de lo que vienen siendo las dimensiones, pues podría ser una dimensión en cuestión de un contenedor de carga seca, puede ser de 20 pies o de 40 pies, según la cantidad de mercancía que se vaya a movilizar. Los tiempos de entrega, pues bueno, ya lo mencionabas ahí, que determina que son de 25 a 45 días. Ahora, aquí en disponibilidad, recuerdan que mencionábamos la parte de lo que venía siendo la estrategia, ¿no? O sea, de cómo se iba a movilizar. En este caso iba a ser un sistema multimodal que movilizara esa carga, ¿no? Entonces ahí la disponibilidad iba a ser marítima y terrestre. Y en cuestión de costos se refería un poco más también a la parte de lo que vendría siendo, no que me dijeran cuánto costara movilizar la mercancía, sino más que nada, como era algo más sencillo, era que la carga tuviera el costo más eficiente, ¿no? En este caso ustedes eligieron correctamente porque era una mercancía que se movilizaría por forma marítima, que es la movilización más económica, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, en cuestión de dimensión y manipuleo, pues se refería también hacia la parte de lo que era el tipo de contenedor, si no tenía alguna especificación como tal por el tipo de mercancía que se iba a movilizar, ¿no? Ok, Jacqueline, dices que no tenías ningún punto de llegada ya a Canadá. No, es que como dice la compañera, no había así como una llegada. Una información. Sí, Ok, más bien, perfecto. Alexis, ¿estás ahí? Igual si nos puedes mencionar tu caso de estudio. Y profe, Sí. es que primero había yo elegido, es que le digo que cuesta mucho trabajo encontrar información. Primero había yo elegido el acero, porque Ajá. primero busqué, ¿no? Los principales productos que se importan de Canadá a México o viceversa, ¿no? Que se exportan Ujú. a Canadá. Y me apareció el acero, pero trataba yo de buscar cómo transportar el acero, pero no encontré cómo. Bueno, no lo pude, pues en primera no encontré como que el específico del acero, ¿no? Qué tipo de acero y cómo si eres en láminas, todo eso. Primero no lo Ajá. encontré. Sí, Y depende. Sí, no sí, sí, encontré perdón. cómo transportarlo. Sí, es que prácticamente para movilizar, bueno, para la movilización de algún producto, en la parte de comercio internacional debemos de ser súper, súper, súper específicos. Porque si tú me hablas de acero, pues puede ser una barra de acero, el acero en bruto, eh, ya hecho en producto, en tornillos, en material, en llaves, en diferentes elementos, ¿no? Bueno, aquí sería meternos en muchas cosas que no hemos visto, hasta la clasificación, ¿no? Porque también depende de todo eso, ¿no? No, no, eso nada más quería yo preguntarle, por ejemplo, en las barras, que es lo, pues a lo mejor lo más común, porque me dio la duda, por ejemplo, cuando son barras, esas no se transportan en contenedores, se transportan directamente así en el buque, esa era mi duda. Es así, por el tamaño, se transportan, inclusive podrían ir en un tipo de contenedor especial. No es necesario que vaya en un contenedor de carga seca, puede ir en un contenedor open top o o de plataforma. En primer lugar, por las dimensiones, porque quizás si acomodas un número exacto de, qué sé yo, de barras de acero, puede que por un poco se exceda el tamaño de la dimensión
de lo que sería un contenedor de carga seca, entonces utilizarías un contenedor plataforma, que ahí tu limitante pues es pues, la plataforma, ¿no? Pero quizás puedes exceder un poco los límites, no mayor a 30 centímetros entre cada lado, y estás movilizando varias barras. Y ya nada más lleva el recubrimiento para que pueda permanecer en la intemperie. Entonces podría ser una forma. Pero cuando ya son muy grandes, a lo mejor ya necesitas un buque especial, ¿no? Y también depende mucho de las cantidades, ¿no? Yo, por ejemplo, en la disponibilidad le puse, digamos, los puertos, porque como tal, lo que no sabía dónde llegaba exactamente. ¿Dos qué, perdón? Los puertos. Puertos. Ah. O por dónde entra, digamos, el buque, y dónde sale, y hasta para que llegue hasta su destino, que era Canadá. Ok. Ajá. Pero sí como algo específico de llegar a estado de. Ajá. Sí, bueno, con respecto a la parte de disponibilidad se refiere mucho hacia, por ejemplo, yo les ponía el caso la sesión pasada de importar a México café colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pues el café se cultiva en las altas zonas de Colombia, partes de Bogotá. Entonces, es movilizar, depende mucho. Por ejemplo, yo les decía, ¿qué tipo de, cómo va a ser la movilización del producto? En este caso, va a ser café en grano. Si es café en grano, pues necesito un buque contenedor, ¿no? Un buque tanque. O si ya es el café procesado, a lo mejor nada más necesito un contenedor de caja seca. O sea, uno lo iba determinando, ¿no? Por ejemplo, pues ya café procesado, ¿no? Ya molido. Entonces, pues bueno, ya va a ir empaquetado, ya va a ir en cajas, ya va a ir paletizado. Entonces necesito, pues, a lo mejor un contenedor de caja seca de 40 pies, que en cuestión de la disponibilidad se refería un poco, como sale de Bogotá, debo de movilizar el contenedor de Bogotá a Cartagena. Ahí la movilización es terrestre y de ahí lo pongo de forma marítima de Cartagena a Veracruz. Entonces ahí la cuestión de disponibilidad se refiere al tipo de transporte que voy a utilizar. Por ejemplo, si en Bogotá hubiese, desconozco si hubiese un transporte ferroviario que va de Bogotá a Cartagena, ahí yo tengo dos elementos de disponibilidad, ya sea ferroviario de Bogotá a Cartagena o terrestre, o perdón, por medio de tractocamión de Bogotá a Cartagena. O sea, tengo esas dos opciones, ¿no? Ahí la disponibilidad es elegir cuál, si por medio de tractocamión o por medio de por medio ferroviario. Por ejemplo, mucha de la mercancía que llega a Veracruz tiene la disponibilidad de movilizarse de dos formas, por medio de tractocamión o por medio ferroviario. Porque está el tren que viene de Veracruz, que llega a Pantaco, a la Ciudad de México, siempre y cuando vaya a la Ciudad de México el producto, ¿no? Entonces, disponibilidad se refiere a eso, ¿no? A los diferentes medios que puedes utilizar para la transportación, ¿no? En este caso, con respecto al ejemplo que mencionaba Erika, sí se refería un poco a esa parte de, pues existe la disponibilidad para mover el producto en forma multimodal, ¿no? Que sería ya sea en tractocamión de Saskatchewan a Vancouver, de Vancouver a Manzanillo, ¿no? Ok. Bien, bueno, creo que Alexis no nos comentó nada. Pues bueno, vamos a continuar con... No, bueno, no sé si tengan alguna duda todavía con este caso, con esta tarea. No, profe. Bien. Bueno, de hecho, fueron ustedes dos nomás las que tengo registradas ahí en entrega. Bien. Ahora vamos a esta parte de los contenedores marítimos. De alguna manera, pues, bueno, ya lo hemos mencionado en la otra clase. Ahorita vamos a ir abordándolo un poquito más en específico.
Existen una serie de contenedores y ahorita las vamos a ir mencionando. El más común y el más usado prácticamente en todo el tipo de transporte de mercancías a nivel mundial es el contenedor seco. ¿Por qué? Porque tiene características específicas que hacen que la manipulación de este tipo de contenedores pues sea más fácil, más sencilla, ¿no? Sobre todo en los puertos, en las áreas o registros fiscalizados, porque de alguna manera es muy fácil movilizar la mercancía. En primer lugar, porque la mayoría de la mercancía ya es producto final, y obviamente al ser producto final, pues ya vienen empaques, ya vienen en cajas, estas cajas ya vienen paletizadas, y cuando hablamos de elementos paletizados, pues ya es más fácil como tal poner estos pallets dentro del contenedor, ¿no? Sobre todo porque estos contenedores de alguna manera ya también están estandarizados a lo que vienen siendo las medidas de los pallets, ¿no? Y que la movilización de la mercancía sea más fácil con este tipo de productos, ¿no? Que ya vienen empaquetados, ¿no? Y como lo menciona aquí, ¿no? Son un tipo de contenedor que se usan en alrededor del 90% de las mercancías, ¿no? Digamos que el 10% que no se menciona aquí es ese tipo de contenedor, pues que se puede mencionar que es especial, ¿no? Y para ese tipo de productos especiales, pues existen otro tipo de contenedores, ¿no? Y bueno, las dimensiones de este tipo de contenedor seco, pues como les mencionaba, ¿no? Van de 20 a 40 pies. Y aquí, pues bueno, este tipo de contenedores se usa también para la cantidad de productos, ¿no? Que vayamos a movilizar. Ahora, el otro tipo de contenedor también que existe es el contenedor flat rack. Si se dan cuenta, es como si fuera una camita, ¿no? Que tiene la cabecera y la piecera. Esto para proteger el producto que se vaya a poner encima de con los otros contenedores. Si se dan cuenta, a la hora de ir esquivando lo que son los contenedores, por ejemplo, aquí en esta imagen lo podemos ver, pues realmente no hay espacio como para, o más bien el espacio está muy justo para lo que viene siendo la parte de la alineación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, es por eso que se delimita el largo de lo que es, en este caso, el contenedor, sobre todo porque va a tener otros contenedores a los lados, y si no se delimita esto, pues bueno, la mercancía que vaya en este tipo de contenedor, pues se puede como tal dañar, ¿no? O esta mercancía puede dañar otro tipo de contenedores, ¿no? En este caso, el flat rack es para mercancías que son de carga pesada, ¿no? Para el transporte de carga pesada. Por ejemplo, aquí se pueden poner maquinarias que vayan bien ¿cómo se llama? Bien emplayadas, o que tengan el recubrimiento para que puedan estar en la intemperie a lo largo de las semanas que vaya a estar en tránsito, ¿no? De forma, sobre todo, marítima, ¿no? Igual, las medidas pues van de la misma manera, de 20 a 40 pies, ¿no? Ahora, aquí tenemos el contenedor High Cube. Este es un contenedor que son, sobre todo para mercancías que son ligeras, pero son muy voluminosas. ¿Cómo qué tipo de mercancía creen que sea ligera, pero voluminosa? El trigo, pero no es tan ligera. En conjunto ya pesa. ¿Algodón sería? Algodón podría ser. Los juguetes de plástico.
Los juguetes de plástico, cuando son, que es plástico hueco, se puede, por ejemplo, mucha mercancía que viene de China, que trae, pues de alguna manera, como dices, ¿no? Juguetes, pues, de producción más, más baja, a lo mejor que no tienen ningún mecanismo de funcionamiento, simplemente es como la forma del juguete, podría ser. Entonces, desde este punto prácticamente, este tipo de contenedores, la característica es que optimiza la parte de poder traer más mercancía, ¿no? Sobre todo porque la parte del peso no es un elemento que lo afecte tanto, ¿no? Sobre todo para la parte también de el estibaje, ¿no? El estibar lo que vienen siendo los contenedores, ¿no? A la hora de hacer el manipuleo dentro de los recintos fiscalizados, ya sea que lo estén subiendo al barco o que los estén bajando, ¿no? Bien, también tenemos los contenedores open top. ¿Qué quiere decir esto? Son similares a los de carga seca, solamente que la parte de arriba, el techo, no lo tiene. Esto puede ser porque a lo mejor el producto entra en una dimensión de un contenedor de caja seca, pero si a la hora de introducirlo, puede que si tuviésemos ese contenedor de caja seca, pues no entrara, ¿no? Entonces este tipo de contenedores facilita que entre en las dimensiones, sobre todo de ancho del contenedor, pero quizás de alto exceda un poco, pero que esto no sea una limitante para no ponerlo en este tipo de contenedor. Se pueden poner algunos manteados como para ir protegiendo más todavía la mercancía, ¿no? O el producto que vaya como tal por ejemplo, en se pueden poner o productos que pueden estar a la intemperie y no pierden su funcionalidad, ¿no? Pueden ser inclusive llantas de tractocamiones. No sé si han visto estos, bueno, no se da mucho aquí en México este tipo de transportes de carga, pero no sé si han visto esos, pues son como tractocamiones que llevan unas llantotas enormes que son como tipo volteos, pero son muy grandes. Entonces se pueden movilizar quizás en este tipo de contenedores, ¿no? Por el ancho sí entran en un contenedor de caja seca, pero quizás por el alto no, y por eso existe este contenedor de tapa abierta, ¿no? Ahora, aquí están los contenedores de plataforma. Estos se utilizan para mercancías con grandes dimensiones y con dificultades en su carga, ¿no? Que no caben en ningún otro tipo de contenedor, ya sea por la forma que tienen y pues bueno, mientras entren en lo que es en la plancha o en la plataforma, se puede movilizar de forma marítima, ¿no? En este caso, pues bueno, podemos mencionar que ya son como cosas más específicas, ¿no? De ahí tenemos el otro tipo de contenedor que también es muy común, los contenedores frigoríficos, que esta prácticamente es para movilizar mercancía perecedera, que se puede, en primer lugar, se puede movilizar de forma marítima, a pesar de que esta mercancía pues dure varias semanas en tránsito, pero la ventaja es que con este tipo de contenedores refrigerados pues se pueden mantener a temperaturas bajo cero, o sea, congelarlos o no congelarlos, y mientras estén monitoreados en la parte de la temperatura, pues pueden ser transportados sin ningún problema durante todo este trayecto, ¿no? Entonces, esta es una característica pues muy importante, sobre todo muy común, ¿no? Porque muchos productos que consumimos a veces
pues son importados y sobre todo son perecederos y son transportados en este tipo de contenedores, ¿no? Bien. De ahí tenemos, acá en estos son los más importantes, inclusive acá se me olvidó poner uno. Aquí les estoy mencionando 6, pero hay uno que también es como de los más utilizados. Es parecido a los que son de caja seca, contenedores de caja seca. ¿Cuál es la diferencia? Así como tiene lo que son las puertas de acceso en la parte trasera, van a tener una puerta más amplia de forma lateral. O sea, van a tener, así como se ve en la imagen, eso, y en esta parte, digamos, de este lado, van a tener también una más amplia. Por si se dificulta, ya sea porque es justo la dimensión que tiene en un contenedor de caja seca, si se tiene este tipo de puerta lateral, se puede sacar de los lados, ¿no? O de un lado. ¿Y ese cómo se llama? Ese se llama Open Slide. Yo lo conocía que era para la transportación de ¿cómo se llama? De animales, ¿no es ese? No, ese es otro, ¿verdad? No, ese es otro. De hecho, esos podrían ser como de caja seca, pero con algunos orificios para que tengan ventilación. Y ya deben de tener más especificaciones, ¿no? Que no sean de mucho, sobre todo que sean distancias cortas. No pueden ser tan largos, sobre todo por la parte de manipulación. Por ejemplo, ahí ahora ya también se usan inclusive los aviones para movilizar algún animal de gran pesaje, se movilizan de forma aérea. Pueden ser, no sé, elefantes, cosas así, ¿no? Que no los puedes tener mucho tiempo en navegación, ¿no? Sobre todo por la alimentación, como es un ser vivo, tiene más especificaciones, ¿no? Al menos que sea un trayecto corto y que cuente ahí con ciertas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí te digo, la parte de los aviones son importantes, ¿no? Porque es un animal, entra a una clasificación importante por ser un ser vivo, entonces ya se puede transportar en un avión, ¿no? Que tenga las condiciones o las dimensiones para hacerlo, ¿no? Sí, porque ya estamos hablando de seres vivos y es diferente. Bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Aquí les traía ¿cómo se llama? Esta diapositiva de más o menos cómo se va pues clasificando, o más bien cómo se va poniendo la mercancía en este tipo de contenedores, tanto en un contenedor de 20 pies como en un contenedor de 40 pies, ¿no? Si se dan cuenta, pues bueno, la parte de la paletización es muy importante en esto. Como les menciono, hay o sea, los pallets, si se dan cuenta, hasta ya vienen también muy estandarizados, ¿no? ¿Por qué deben de estar estandarizados? Porque así como los contenedores tienen dimensiones ya más bien exactas, no se puede hacer un pallet más grande en un país que en otro. Sí tienen, si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes pallets, pero hasta eso tienen una estandarización, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el pallet estándar europeo, que tiene una medida de 120 centímetros por 80. Tenemos también lo que es el pallet estándar americano, que tiene 120 por 100 centímetros. Y el pallet americano, que tiene una medida un poquito de 106, más bien, es de 106 por 106. Si se dan cuenta, están en el mismo rango, o sea, sobre todo el rango máximo, que son 120 centímetros. Si se exceden de estos 120 centímetros, obviamente
pues ya no entrarían más pallets, ¿no? O más bien el espacio que ya está determinado, como se ve en esta diapositiva, podría disminuir, ¿no? Por ejemplo, si en un pallet de 20, si en un contenedor de 20 pies metemos 10 pallets, a lo mejor sí, eso no existe, pero si existiera un pallet mayor a 120 centímetros, obviamente no meteríamos 10 pallets, ¿no? Quizás meteríamos a lo mejor 5, 6 pallets, ¿no? Porque ya está tan estandarizado todo esto para que sea más eficiente la consolidación de la carga, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta imagen podemos ver hasta la distribución que debe de tener cada uno de los pallets, ¿no? Por ejemplo, en un pallet estándar europeo, más bien en un contenedor de 20 pies, utilizando pallets europeos, entrarían 11 pallets. En uno de 40 estarían entrando de 24 a 23 pallets. En un estándar americano de 10 a 11 y en otro de 40 pies de 20 a 21 pallets, ¿no? En el americano, pues bueno, ya ahí se reduce a 10 pallets y a 22 pallets, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy importante considerar esto a la hora de ir haciendo su estandarización, ¿no? Que cuántas cajas van a entrar en un pallet y que sus cajas también tengan las dimensiones para que entren exactamente en la dimensión del pallet, ¿no? Deben ser un poquito más angostas para que si hay alguna, por ejemplo, en el tránsito marítimo, sobre todo cuando va hay mal tiempo o cosas así, puede que estos pallets, si no van bien emplayados, si no van bien, pues se caigan y cuando abran el contenedor venga todo hecho un... Y así como están ubicados, es así como se debe de poner la paleta. Pues es lo más recomendable. Sí, es lo más... Sobre todo para poder maximizar el espacio de los contenedores. ¿Ok? No sé qué hora sea. Cuarto para las 2. Ok. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Profe. Dime. Yo encontré el contenedor estándar. Ajá. Manejaban ahí como que es el más usado, el más común. Ok. Pero está mencionando el de carga seca, dice que ese es el más usado. Entonces, sí hay como tal el contenedor estándar o no. ¿Cómo? Sí, el contenedor estándar se refiere a lo que es el tamaño. En este caso, el estándar es el de 20 pies. Pero había uno de 45. Manejaba de 20, 40 pies y más bien creo que la diferencia era que el estándar es, digamos, un contenedor común y el de carga seca como un contenedor que tiene un sellado hermético para que no pase. Ah, ok. Entonces, en ese caso se refiere a los contenedores, como lo mencionábamos la sesión pasada, para productos específicos, sobre todo que se puedan derramar y que a lo mejor si se derrama, pues puedan causar un daño a otros productos o a la nave como tal donde se está transportando, ¿no? Entonces, la estandarización, déjame lo investigo bien, según yo tenía entendido que era el de 20, pero lo investigo y cualquier cosa les estoy comentando ahí en el grupo, ¿ok? Ahí en donde hice mi tarea en las referencias, ahí le puse la página, si quiere checar. Ah, ok, sí, ya lo verifico. Como diferente que no. O sea, más bien que se refiere a que, porque al ser un contenedor para cargas que pueden ser de productos, bueno, de alimentos perecederos, Ajá. es un alimento que finalmente se puede llegar a descomponer.
porque a lo mejor le entre aire o le decía yo que puede entrar un poco de agua o algo. Más bien a eso se refería. Ah, ok. Sí, son a la parte de los que son herméticos, ¿no? Que deben de conservar pues una condición exacta de manera interna, ¿no? Sí, ya Ok. lo chequé, sí, está bien como lo estoy conceptualizando o no. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a... Creo que les traía un videito acá. Ajá. Les voy a poner este videito. Allá en línea, ¿sí logran escucharlo? Creo que le falta compartir su audio. En esta ocasión vamos a hablar de los 8 tipos de contenedores marítimos que utilizan los importadores y exportadores. Resulta que no solamente hay contenedores de 20 y de 40 pies, que son los más comunes que existen, sino que hay 8 que se utilizan muchísimo. Pero vamos al primero, que es el contenedor de carga seca. La carga seca es toda aquella carga que usualmente se transporta a través de pallets y que se mete de una manera complicada en los contenedores. Recuerda que esos contenedores van a ir dentro del barco, apilados dentro del barco. Y el segundo tipo de contenedor marítimo que más se utiliza son los de cama plana. Usualmente la mayoría de los contenedores van cerrados. Algunos contenedores de cama plana solamente tienen la plataforma o la superficie y encima se estiman sobre todo materiales de construcción. En estos casos las maniobras marítimas son un poco más complejas. Tercer tipo de contenedor, el open top. En este tipo de contenedores la parte de arriba, como su nombre lo dice, va descubierta y usualmente es para ciertas mercancías que requieren de ventilación o que son sumamente altas, inclusive algunos animales se pueden llegar a transportar por este tipo de contenedores. El cuarto tipo son los contenedores refrigerados, los famosos reefer, y en algunos casos se utiliza la marca Thermo King para describirlos. Este tipo de contenedores normalmente se utilizan para mercancías frigorizadas, como pueden ser algún tipo de plátanos, aguacates y otros frutos, y por lo tanto la temperatura debe de ser controlada exactamente como se necesita para la transportación del producto. Quinto tipo de contenedores marítimos, los roll-on y roll-off, que usualmente se conocen en su abreviatura como RO o RO. Estos contenedores más bien son barcos específicos como tal. También existen automóviles o trailers RO, y son los que verás en las carreteras que se utilizan para transportar vehículos, usualmente automóviles. Sexto tipo de contenedor marítimo que más se utiliza, los contenedores insulados. Este tipo de contenedores usualmente transportan algún tipo de mercancía peligrosa que puede ocasionar chispas y por eso están insulados, es decir, están totalmente sellados, herméticamente sellados. Lo que se está buscando es que no haya ninguna chispa o que haya alguna comunicación con el ambiente exterior. Séptimo tipo de contenedor, los tanques. Estos también se utilizan para mercancías químicas o mercancías peligrosas como el gas que se va a transportar a gasoductos o que se va a transportar hacia un barco gasero. Y el último tipo de contenedor marítimo son los contenedores a granel, los contenedores bulk. Hay muchos tipos de barcos que son específicamente graneleros y pueden llevar cosas como carbón, pueden llevar minerales, maíz y otro tipo de mercancías que como característica particular llevan una carencia de empaque, es decir, no hay ningún empaque. Espero que te haya gustado este curso. Recuerda que tenemos varios cursos de logística para ti en SEA. Dale like, suscríbete, compártelo con gente que le pueda interesar y nos vemos. Bien. De ahí, de alguna manera, bueno, hace un poquito más visual esa parte, ¿no? De cómo transportar cierto tipo de productos.
Y sí, bueno, me faltaron unos ahí en la presentación, sobre todo el tanque y el open site, que se vuelven también uno de los más importantes, ¿no? Entonces, acá yo les puse 6. Faltaría el de open site, que sería... El open site es similar a este, solo que en esta parte tiene otra puerta para que se pueda sacar la mercancía de manera lateral, ¿no? Y el que no puse tampoco fue el tanque, ¿no? Como se visualiza ahí en la presentación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿El tanque cómo se llena? ¿El tanque cómo se puede llenar? Sí, tienen bueno, depende de qué tipo de producto se vaya a movilizar, pero por ejemplo, si es un tanque, si se va a movilizar gas, como lo mencionaba, ya es un tanque exclusivo nada más para eso. No puedes mezclar, pues ahorita va a transportar gas y otro día va a transportar agua o otro tipo de productos, ¿no? Ya se vuelven tanques específicos. Pero el cómo rellenarlos, pues ya forma parte de los procedimientos del vendedor, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ahí nada más es la cuestión de movilizar la mercancía, ¿no? ¿En qué tipo de contenedor? En un contenedor tanque y ya se pone en este caso en barco o se moviliza en, ¿cómo se llama? En tractocamión, ¿no? Bien, chicos, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No. ¿No? Bueno, entonces por mi parte sería todo y nos estamos viendo la siguiente sesión. ¿Ok? Sí. Sí. Bueno. No lo grabé. Mande. No lo grabé. ¿No lo grabaste? Lo puedes encontrar como contenedores marítimos. ¿Ah, sí? Sí, está en YouTube. 8 tipos de contenedores. Gracias, profe. Hasta luego, que estés bien.